Yo te invito a que tomes asiento. Y ha llegado el momento de poder compartir palabra de Dios. Y sabes qué, la palabra del Señor es como siempre. No me voy a cansar de decirlo, que la palabra del Señor siempre es buena. Y la palabra del Señor siempre nos va a guiar. Porque sabes que una de las cosas que tenemos los seres humanos es que tenemos dificultades para saber quiénes somos, para saber para qué nacimos. Es una de las famosas preguntas existenciales, ¿no? Que llega algún momento de nuestra vida que uno dice, ¿para qué? ¿Para qué nací? Algunos dicen nací para sufrir, otros dicen nací para vivir triste, nací simplemente para que todos los males me pasaran a mí. Y luego cuando vamos creciendo uno dice, bueno, ¿y ahora qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Sabes que yo, una de las preguntas que siempre le pregunto a los jóvenes y a los adolescentes, y yo le digo, bueno, ¿qué vas a seguir estudiando? ¿Qué carrera vas a hacer? Y algunos dicen, ni idea, no sé. Y yo le digo, bueno, ¿para qué sos bueno? Y algunos dicen, no, ni idea, tampoco. Y yo le digo, bueno, pero para algo tenés que ser bueno. Algo te tiene que salir con facilidad, y quedan pensando y quedan allí como reflexionando, como diciendo, bueno, pero no sé si para lo que yo soy bueno esa va a ser la carrera que voy a elegir o que me va a ir bien. Y entonces vivimos así. Y después uno llega al momento de formar una familia y entonces uno dice, bueno, ¿y quién va a ser la persona que voy a elegir? Algunos dicen, Señor, elegímela vos, mandámela. No funciona así, te cuento. Tú tienes que elegirla con tus ojos, con tus sentidos, con todo lo que eres. Tú tienes que tomar la decisión. Dios no casa a nadie, nosotros no casamos a nadie, nosotros no somos casamenteros, nosotros no andamos diciendo, Dios me habló a mí, me dijo que te casaras con fulanito, con menganito, nada. Tienes que hacerlo por tus propios medios. Obviamente, alguno dirá, pastora, y entonces, bueno, entonces también los cristianos tenemos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, lo primero es que ame a Dios, ¿no? Sería como lo básico. Y de ahí, bueno, ver si el trabajo que tiene, bueno, y ahí empiezas a hacer tu listado y ver quién encaja más o menos en ese listado. Y ahí tú más o menos vas eligiendo. Esto funciona así. Y entonces uno dice, pastora, bueno, y ahí viene la otra pregunta existencial, ¿y me va a ir bien, no me va a ir bien? Bueno, alguno dirá, pastora, yo formé mi familia lejos de Dios, no le pude preguntar a Dios, o no pude tener esos parámetros en cuenta a la hora de formar mi familia. ¿Qué hago? Alguno dirá, entonces, ¿qué me separo? Mirá que hay lugares en donde hacen separar a la gente. Y uno dice, es una barbaridad, es una locura. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros ¿qué hacemos? Hacemos funcionar las cosas. ¿Cómo las hacemos funcionar? Con Dios. Por eso muchos de los matrimonios que llegan habiéndose formado lejos de los caminos del Señor, vienen aquí a la casa del Señor y entonces comienzan a hacer funcionar lo que antes no funcionaba. Y entonces Dios empieza a ayudarlos a que las cosas empiecen a funcionar. Bueno, y luego de ahí empezamos y seguimos con todas las preguntas existenciales. Y alguno dice, bueno, ahora me casé, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo salgo adelante? ¿Cómo consigo mis metas? Y bueno, todas las preguntas que tenemos. Y entonces alguno dice, bueno, ¿para qué? Luego vienen las preguntas, alguno que dice, bueno, seré buena madre, seré buen padre, seré que soy un buen hijo. Y entonces todas esas dudas que le entran al ser humano y dice, bueno, no sé, veremos el final, a ver cómo termina todo, cómo funciona todo. Bueno, y ahí estamos. Y alguno dirá, pastora, y a todas estas interrogantes de la vida, a todos estos problemas de la vida, a todos estos desafíos de la vida, porque uno dice, bueno, pastora, voy a emprender, voy a trabajar, voy a hacer esto, no sé si me va a funcionar, no sé si me va a salir, a veces me sale, a veces no sé si con esto voy a poder sobrevivir. No, la típica de que si estudias algo de arte, uno dice, bueno, está medio complicado de que puedas sobrevivir con el arte, ¿no? Y entonces empiezan allí los problemas y los miedos, los temores y todo lo que te vengo contando. Y alguno dirá, pastora, ¿y Dios tiene una respuesta? Claro, como siempre.
Dios tiene la respuesta. Y por eso vamos a compartir hoy la palabra de hoy en el libro de Jueces, capítulo 9, del versículo 8 al 13. Y dice así, luego tú puedes leer un par de versículos más abajo, quizás los leamos, pero vamos a empezar con esto. Jueces, capítulo 9, versículo 8 al 13, y dice así. Dicen, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura, mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Esto es palabra de Dios y le vamos a dar un fuerte aplauso. Bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Así. Y acá está la respuesta. Alguna dirá, pastora, ¿qué respuesta? Bueno, cada uno de nosotros cumple una función, cumple un rol, tiene una responsabilidad. Pero a veces el ser humano se olvida de esas responsabilidades, ya sean las responsabilidades naturales, humanas, ya sean las responsabilidades espirituales que vamos adquiriendo en el caminar con el Señor. Y entonces nos olvidamos, pero acá ni el olivo, ni la vid, ni la higuera se olvidaron cuál era su función. Y lo que ellos daban, y esa bendición que ellos brindaban, con su rol, con su función, con su tarea. Alguno dirá, pastora, todavía no estoy entendiendo. Bueno, le pasa, yo hablo muchas veces con muchas mujeres y obviamente con muchas hermanas que tienen hijos y dicen, pastora, ¿ahora qué hago? Y claro, a veces en su juventud, en su adolescencia, no pudieron quizás adquirir una carrera, transitarla, perdieron el tiempo, tuvieron que trabajar. Bueno, lo que le pasa a mucha gente. Y luego, cuando tienen los hijos, dicen, pastor, ahora quiero trabajar. Y ahora quiero estudiar también. Pero ahora soy madre. Y entonces uno dice, ¿qué hago, pastora? Y yo le digo, bueno, vamos a lo que nos dice la Biblia. La Biblia dice entonces, le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Como diciendo el olivo le dijo, yo no voy a ir a hacer otra cosa que no es mi función. Yo con lo que soy de bendición a Dios, soy de bendición a los hombres, con tu función. Y en este caso de las madres que a veces tienen sus hijos pequeños, dicen, tu función hoy es cuidarles. Porque tú eres, yo a veces hablo con la joven y yo le digo, tú eres un mundo para ese niño, para ese bebé. Entonces dejarlo en manos de otras personas, por más de que a veces los abuelos nos ayudan, pero tampoco es justo. Hay que ser sinceros. Yo soy de la que, y a veces hablo con mis padres y a veces yo le digo a mis hijos, y yo le digo, cada uno en su tiempo. Mis padres ya me criaron a mí, no tienen por qué criar a mis hijos. Para eso estoy yo. Y alguno dirá, pastora, pero claro, usted tiene 40 y pico de años. Siempre fui así. Desde que tuve mi primer hijo, yo digo, es mi responsabilidad. Mis padres a mí ya me criaron, no tengo por qué dejar a mi hijo con la abuela, con la tía. Yo decía, bueno, ahora a pechugar, ¿no? Porque nadie me obligó a tener mis hijos. Entonces a veces uno dice, pastora, bueno, pero entonces uno tiene que aprender a cumplir una función. Y es una función, yo a veces hablo con las madres y yo a veces les digo, bueno, son 4, 5, 6, 7 años hasta que tu hijo más o menos empiece la primaria y ahí vas a tener un par de horas libres. Pero mientras tanto, es tu función. No puede el olivo decir, ahora me voy a hacer rey de los árboles. Y el olivo dijo, no, yo he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres. La higuera dijo,
He de dejar mi dulzura, mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y la vid le dijo, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Todos dijeron que no, porque ellos entendían que cumplían una función. Y esto es lo más importante, que tú entiendas qué función cumples. Porque a veces nosotros los seres humanos queremos cumplir todas las funciones juntas. Queremos ser mamá, queremos ser papá, queremos ser tíos, abuelos, primos, queremos ser gerente, queremos ser el cadete, queremos ser todo. Queremos ser el que está en la puerta de la iglesia, queremos ser el que está en el baño, queremos ser el que está en el sonido y queremos ser el que... Y uno dice, no, pero pará. Está bueno que querramos estar en todos lados, servir al Señor. Está bueno que aspiremos a cosas más grandes, pero ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la etapa que tú vives? No puedes saltear etapas. Como una persona o una mujer no puede quizás acomodar sus tiempos a mis tiempos, porque yo ya crié mis hijos, medianamente mis hijos están grandes, aunque todavía seguimos escolarizados en casa. Ahora nos queda la parte universitaria de los mayores, y ahí estamos, enseñándole muchas cosas para enfrentar la vida. Entonces todavía la función no termina. Más relajado, sí, porque no tengo que andar corriendo con pañales, no tengo que andar corriendo con cosas que ya corrí. Entonces yo no le puedo pedir a una persona o a una mamá que tiene hijos chiquititos que corra a la par de lo que yo puedo correr, porque sería injusto. Y porque esa persona o esa mujer no podría correr a la misma par, porque yo ya estoy en otra etapa de mi vida. Lo mismo tú, algunos dicen, pastora, bueno, algunas mujeres quieren ser madre y padre, no dejan ni opinar al padre. Bueno, mal hecho, porque el padre cumple una función dentro de la casa y dentro de la familia y dentro del hogar, y la mujer cumple otro. Y entonces uno dice, pastora, pero bueno, pero no, porque tú no puedes dejar de ser olivo para ir y ser rey de los árboles. No puedes dejar de ser higuera para simplemente ir a estar con los árboles, ¿entiendes? Entonces, cuando tú entiendes qué función tú cumples, entonces todas las cosas son mucho más fáciles de transitar, de caminar, de entender, de bajar un cambio. Porque si no, todo queremos hacer. Algunos dicen, y yo he hablado con muchas personas, y las personas a veces dicen, pastora, pero quizás con el trabajo de mi esposo no es que nos alcance y nos sobra. O no es que no nos sobre, nos alcanza, pero no nos sobra. Entonces la mujer a veces dice, yo me quiero ir y quiero hacer, bueno, fíjate en el tiempo que estás. Fíjate lo que puedes hacer desde tu casa o desde tu profesión o sin descuidar cuál es tu rol principal. Algo dirá, pastora, bueno, porque es una realidad. Obviamente hay realidades totalmente distintas, hay mujeres que tienen que salir a trabajar sí o sí, bueno, porque es lo que les ha tocado en la vida, pero lo importante aquí es que tú sepas cuál es tu rol. Y en lo posible poder acercarse más a ese rol. Pero no, a veces el cristiano, a veces el hijo de Dios, a veces los hombres, las mujeres quieren hacer todo a la vez. Quieren hacer todo a la vez y entonces dirían por allí, no sé si en México dicen, ni chicha ni limonada. No son nada, ni una cosa ni la otra. No cumplís con una cosa, no cumplís con la otra. Bueno, entonces así nosotros tenemos que aprender a ubicarnos en tiempo y espacio. En el tiempo de Dios, en el tiempo humano, en los tiempos de tu edad, de tu etapa en la que tú vives, y acomodar eso de la mejor manera. Porque si no, tú entonces comienzas a hacer cosas que no son tu función. ¿Y cuál es el problema? Alguno dirá, pastora, ¿cuál es el problema? El problema es que luego te terminas cargando, luego te terminas cansando, luego te terminas abatiendo, luego terminas pensando que no eres bueno, que no tienes el don ni la capacidad, y no tiene nada que ver ninguna cosa con la otra. Simplemente porque estás en un lugar donde no tenías que estar. O simplemente porque te quisiste hacer todo a la vez. Quieres como
como apurarte en el tiempo. Y entonces no funciona, no va a funcionar. Porque simplemente luego tú te cansas, luego tú te abates. Y entonces yo conozco personas y jóvenes que dicen, bueno, yo quiero que mi esposa trabaje. Y yo a veces le digo, bueno, pero ¿y cuando le toque tener a los chicos? Y bueno, y veremos cómo sigue trabajando. Y yo le digo, bueno, pero capaz que ahí va a tener un lapso donde tú puedas trabajar quizás un poco más de horas para que tu esposa trabaje quizás un poco más de menos horas, media jornada. Y entonces quedan pensando los jóvenes, dicen, claro, la cosa era encontrar mujer o esposa, pero luego no pensaron en el después, cuando vienen los hijos, cuando viene la escuela, ¿no? Imagínate, nosotros los padres corremos y corremos y corremos, que la escuela, que el libro, que la cuota, que el uniforme, que la salida, que... Bueno, aquellos que ya tenemos nuestros hijos en casa, muchas de esas cosas hemos descansado. Pero los que no, siguen corriendo y corriendo y corriendo, y parece que no termina nunca más. Bueno, así. Y entonces uno dice, pastora, bueno, porque cada cosa tiene su tiempo. Y mira lo que dice la Biblia entonces. La Biblia entonces dice, y fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Así. Y una de las cosas que recalca o que remarca aquí o que repite es entender que somos de bendición para Dios. El olivo dijo, yo soy de bendición para Dios. La higuera dijo, bueno, no voy a dejar mi dulzura, todo lo que yo soy. La vid dijo, yo alegro a Dios y a los hombres. Y entonces, cuando hemos encontrado como ese lugar, como hemos encontrado parte de nuestro propósito en la vida, entonces disfrutémosla, no cambiemos de lugar, no rompamos las cosas. Algunos dicen, pastora, no estoy entendiendo. Bueno, sabes que a veces la gente dice, bueno, esto de tener familia, de juntarse, de casarse, de estas cosas, ¿no? Que la sociedad hace mucho tiempo lo presenta como algo malo. La familia, el hogar, la monogamia, ¿no? Estar casado con una sola persona, serle fiel, criar a los hijos, luchar por la familia. Y entonces le han inculcado a gran parte de nuestra juventud que eso es como muy antiguo, como que está fuera de lugar, como que la mujer es oprimida y todas esas cosas, ¿no? Que no la dejan vivir y entonces salen los videos por internet y entonces comienzan esa lucha entre que han impuesto, obviamente no nosotros, y no, obviamente no estamos de acuerdo nosotros, porque no es lo que nos enseña la Biblia, pero contraponen al hombre y a la mujer como una guerra sin cuartel, sin piedad, y ahí se encuentran. Pero en realidad, lo que Dios hizo y lo formó, y cuando tú entiendes cuál es tu rol en la vida, cómo te creó Dios, para qué te creó, con qué, con todo eso que tenemos las mujeres de bueno, con todas esas características que tiene el hombre, que son muy buenas. Y alguna dirá, pastora, ¿qué características? Bueno, la mujer de poder tener sus hijos, de poder amamantarlos, de tener un cariño, un cuidado, todas esas cosas que nos ha entregado el Señor, de poder hacer muchas cosas a la vez, de poder trabajar, de poder atender la casa, de acordarte de muchas cosas, del día del turno médico y todo eso que
que a veces el hombre no está en eso. En la general, hay hombres que sí cumplen muy bien esa función. Y luego el hombre que tiene la característica del cuidado, de la protección, del proveer, del resguardar, del cuidar. Y esas son características que Dios nos ha dejado y nos ha dotado a cada uno de nosotros. Y entonces cuando tú entiendes eso, entiendes un poco cuál es tu rol y cuál es tu propósito. Y lo tienes que disfrutar. Sabes que yo he hablado con mujeres que me dicen, pastora, no disfruto. Es como que se sienten menos por ser esposas o por ser madres o por no trabajar. Y yo le digo, pero ¿cómo te vas a sentir menos? Si tú estás cumpliendo, tú estás cuidando. Así había una mujer, esta mujer tenía varios hijos y ella se dedicaba a la casa. Y entonces en un momento me dice, pastora, pero yo me siento inútil. Y yo, ¿pero inútil de qué? ¿No has visto todo lo que has logrado, todo lo que has hecho, todo lo que has mantenido? ¿Cómo has sabido cuidar de tu familia? ¿Cómo has sabido cuidar de tu esposo? ¿Cómo has sabido llevar a tus hijos a la presencia del Señor? Criarlos en el Señor. Y entonces ella ahí como que decía, bueno, sí, la verdad que algo he hecho. Y yo le decía, has hecho un montón. Porque es una tarea ardua. Como también es una tarea ardua la del hombre, que tiene que ir y soportar y agachar la cabeza y trabajar como sea y salir adelante y soportar y todas esas cosas que soporta el hombre. Y luego llega a la casa y uno dice, pastora, y el hombre no te va a contar, obviamente, pero son muchas por las situaciones que atraviesan y que las soportan simplemente por el hecho de decir, tengo que llevar el alimento, tengo que proveer, tengo que ayudar. Salen a cualquier hora. Si tú llamas a tu padre o a tu marido o a algún pariente y tú le dices, mira, me quedé tirado acá en medio de la nada, ellos van, tienen ese sentir de protección, de cuidado, de ayuda. Entonces alguno dirá, pastora, bueno, son características que nos ha dejado Dios. Y que entonces cuando tú entiendes estas características te es más fácil cumplir tu rol y disfrutarlo. Alguno dirá, pastora, y entonces Dios no quiere que la mujer salga a trabajar, no quiere que el hombre críe hijos. No, ni mucho menos. Las mujeres podemos salir a trabajar, obvio que sí. Podemos hacer algo que nos haga sentir bien, que nos realice, que más allá de la familia, más allá del hogar, más allá, claro que sí, pero sin descuidar nuestro rol principal, ¿entiendes? Lo mismo que el hombre dirá, pastora, que entonces no puedo salir a jugar a la pelota, no puedo ir a pescar, no puedo ir, no sé, a hacer cualquier otra actividad, porque tengo que cumplir esa función. No, pero lo que no tienes que hacer es dejar tu función y olvidarte como si tú no fueses olivo, como si tú no fueses una higuera o como si tú no fueses una vid. ¿Entiendes? Tú eres lo que eres y cumplirás tu función. El olivo bendecía a Dios, ungía, era una bendición para la obra del Señor. Lo mismo la higuera, lo mismo la vid. Ellos cumplían su función. Pasa que a veces el hombre se olvida y dice, bueno, ahora ya está, me divorcié. Se olvidan que son padres, se olvidan que son madres, se olvidan que hay hijos en el medio. Se olvida y uno dice, pero que no funciona o no debería funcionar así. Pero lamentablemente la gente se olvida y dice, bueno, total, que se encargue la madre, que se encargue el padre, que se encargue la abuela, que... No. ¿Cuál es tu función principal? Por lo menos nosotros los creyentes, los que creemos en el Señor. Alguno dirá, pastora, yo llegué separado, por cuestiones de la vida me separé. Bueno, pero tú sigues cumpliendo tu función. Tú sigues cumpliendo tu función y la otra persona, el otro progenitor o la madre o el padre, depende de quién seas, tiene que seguir cumpliendo su función. Sin olvidarse lo primero. Eso es lo que nos habla Dios en esta palabra. En esta palabra Dios nos enseña y te dice, ¿por qué no te ubicas bien en tiempo y espacio? Una cosa no quita la otra. Tú puedes ser una mujer empresaria, puedes llegar a donde tú quieras, puedes ser un hombre con éxitos, con todo, pero no te olvides lo más importante, tu función, tu familia, lo más importante que puede llegar a tener una persona, que es su propia familia.
Dale un fuerte aplauso al Señor si quieres. Y luego de ahí, extiéndete. Pero lo más importante es tu familia. Pasa que esta sociedad y este mundo te van a hacer creer todo lo contrario. A los jóvenes, a los niños, a los adolescentes le hacen creer que nosotros los padres somos insoportables, que no le queremos dejar libertad y todas esas cosas que le inculcan la misma sociedad. Y entonces uno dice, ¿por qué? Bueno, para que el niño deje de cumplir su función, obedecer a sus padres, estudiar, capacitarse, disfrutar. Hacia la mujer, nos han cascoteado de una manera tremenda, abismal, al punto que hay mujeres que han terminado asesinando a sus propios hijos. Y uno dice, pastora, o a sus propios esposos, o viceversa. Pero y entonces han quitado al hombre y lo han hecho hasta que el hombre tiene que ser prácticamente un afeminado para que entre dentro de lo que la mujer necesita. No funciona así. Porque algunos hoy, en el ambiente cristiano y aún no cristiano, la gente y las jóvenes dicen, no estamos encontrando hombres para casarnos. Alguno dirá, pastora, bueno, porque, claro, no sabes si estás con un hombre o estás con una amiga para salir a hacerte el skincare. Alguno dirá, pastora, ¿qué es el skincare? Bueno, eso que se ponen cremita y se limpian la cara. Y uno dice, antes se lo hacía con mis amigas, bueno, ahora lo hacen los hombres también. No está mal. Siempre es bueno cuidarse, pero bueno, hay que equilibrar. No irse mucho para un lado, termina siendo más como una amiga que como un marido. Porque el marido, la pareja, cumple una función, la que ya veníamos hablando. Y entonces, en vez de cada uno cumplir su función, los dos cumplen la misma función. Y entonces allí comienza a ser despareja la situación. Y no comienza a funcionar como debería funcionar, ¿entiendes? Entonces, la sociedad va a querer quitarte. Te va a decir, pero ¿para qué le sos fiel a tu esposa si vos podés tener miles de relaciones por allí? ¿Para qué vas a ser fiel a tu marido si podés tener miles de relaciones por ahí? Y entonces comienzan a quitarte y comienza la sociedad, el mundo a decirte, pero vení, ¿por qué no sos rey? Vení a ser rey de los árboles. Y comienzan a querer correrte. Y comienzan a decirte, pero ¿a qué vas a la iglesia? Si el mundo tiene tantas cosas que aprovechar, ¿para qué a la iglesia? Y comienza el mundo a llamarte y a decirte, ¿por qué no venís a ser rey acá? Y entonces, ¿qué tenemos que responder nosotros? Bueno, lo que dice la Biblia. El olivo no quiso ir, la vid no quiso ir, la higuera dijo, yo tampoco, porque entendía que ellos cumplían su función y siendo ellos mismos eran de bendición. Y eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Sabes qué? Hay una época en la adolescencia, en nuestra juventud, y le pasa a todos los jóvenes porque es parte del crecimiento y de la madurez intelectual, neurológica, como tú le quieras llamar, que entonces el joven quiere encajar, y quiere encajar, y quiere encajar, y quiere encajar, y entonces a veces el joven se deja manipular, otras veces se deja humillar. Así conocí yo una joven. Esta joven yo le decía, pero yo pensé que esa era tu mejor amiga. Y me decía, no. Yo dejaba que ella me siguiera, porque si yo no la seguía, entonces después ella ponía en contra a mis compañeras. Y uno dice, pero ¿cómo no avisaste a tus padres? Le decía yo. Y bueno, pero ¿qué le iba a decir yo? Yo tenía 9, 8 años, 10 años, imagínate. Y hay cosas que quizás tus hijos, tus propios hijos no te dicen. Y los están humillando y ellos se dejan humillar para encajar, para decir, tengo una amiga, tengo un amigo, tengo un grupo. ¿Qué voy a decir? Así. Y uno dice, pastora, bueno, pero esa es la realidad. Yo a veces hablo con los padres y yo le digo, pasa que a veces cuando somos adultos nos olvidamos lo que nosotros pasamos de niños, lo que pasamos en nuestra adolescencia, pero nuestros hijos lo siguen pasando. Y ellos siguen soportando y ellos siguen
muchos jóvenes sufriendo. Así, el otro día me hablaba una madre, me dice, pastora, mi hija llegó llorando de la escuela y me habló, y yo le dije, mirá, para que tu hija te cuente, para que tu hija llore, que yo la conozco a su hija, yo le digo, tu hija no da más, tu hija está en las últimas. Así que ahí hablamos y bueno, le di un par de consejos y demás. Y yo le digo, tené mucha atención, prestá mucha atención. Porque un joven no habla, no cuenta. A veces ni hasta los niños cuentan y después de grande comienzan a veces a sincerarse, pobrecitos. Y dicen, sí, yo tenía que soportar y a mí no me gustaba cuando se burlaban del otro amigo, pero bueno, si yo no me burlaba con mis compañeros y así. Entonces, si cada uno entendemos cuál es nuestra función, tú que eres un joven cristiano, un joven de fe, una jovencita, no dejes de ser olivo para ir a reinar y a ser rey de los árboles. Tú mantente. Tú tienes que saber, no importa, porque alrededor van a ver 1000 personas, cientos de personas, que te van a querer influenciar. Y aún a los adultos, a la gente grande, también son influenciables. Algunos dicen, no, porque yo ya soy adulto. No, son influenciables igual. De otra manera, obviamente, a través de la tele, a través del pseudo periodismo, a través de las mentiras que salen en internet, que no tienen ningún fundamento científico. Bueno, ahí somos manipulables también nosotros los adultos. Entonces, no te dejes correr. No vayas a reinar para los árboles. Tú quédate en tu lugar. Si el mundo te va a llamar y te va a decir, vení, reina acá conmigo. Vení, salí de la casa del Señor, salí, dejá de servir, dejá de ser un joven, una jovencita de fe, dejá de ser un hombre de familia, una mujer de familia, dejá de ser una persona que continuamente está en la iglesia porque la gente lo ve mal. Y entonces comienzan a llamarte y a decirte, vení, reiná para los árboles. Y ahí es donde tú tienes que decir, no, yo sé que lo que estoy haciendo es de bendición. Quizás hoy la bendición no la veas, pero te aseguro que mañana la vas a ver. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Yo te invito a que te pongas de pie. Y entonces la palabra de Dios dice así. Y fueron una vez a los árboles, una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y muy buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y alguno dirá, pastora, ¿y fue alguno a reinar para los árboles? Sí. Dice que dijeron entonces los árboles a la zarza, anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Así. Le dijo, yo voy a hacer, dijo la zarza, pero si se pueden abrigar, y obviamente que una zarza, alguno dirá, pastora, ¿qué es una zarza? Bueno, si has visto alguna película de esas del oeste que se ve así como la nada y de repente pasa como un arbusto así, ¿no? Bueno, esa es la zarza. Y entonces sí hubo alguien que dijo, bueno, yo voy a reinar. Y obviamente la zarza no cumple ninguna función. Entonces hoy lo que tú tienes que saber es que nadie te mueva de donde estás, sobre todo de los caminos del Señor. Si tú quieres ser un buen padre, bueno, dale un fuerte aplauso al Señor si quieres. Acá lo importante es que tú sepas cuál es tu función. Si hoy estás en una etapa que te toca ser padre, madre, valórala, luego esos años pasan. Disfrútalos. Así,
te toca ser estudiante, disfruta el estudio. Te toca ser trabajador independiente, disfruta. Alguno dirá, pastora, bueno, en el lugar que estés. Pero lo más importante, que lo que no tienes que hacer es dejarte mover. Y eso ojalá te quede grabado, y para eso vamos a orar, para que te quede guardado en tu corazón. Acuérdate, los árboles te van a llamar y te van a decir, vení, vení. Vos tenés que decirle, no, yo ya aquí es donde quiero estar, en la casa del Señor, aquí es donde quiero estar con mi familia, aquí es donde yo quiero estar fortaleciéndome en el Señor, ¿entiendes? Esta es la palabra de hoy. Dios, como siempre, tiene la respuesta para todas nuestras preguntas, aún las más difíciles de responder. Aquellos que no hayan aceptado a Cristo en su corazón, este es el momento de que lo hagan, para que de aquí en más puedas tú también encontrar ese camino, esa guía, para que te puedas encontrar también contigo mismo y saber que lo que estás haciendo es de bendición cuando estás en las manos del Señor. Amén. Así que cerramos nuestros ojos, y los que quieran aceptar a Cristo en su corazón, repitan esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, en este día, yo te pido perdón, por mis pecados, por mis errores. Señor, yo te pido que entres en mi corazón, que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y te pido, Señor, que cada día tú me ayudes a que nada me mueva de tus caminos. Señor, yo dejo todo en tus manos, sabiendo que tú me ayudarás en todo. Por eso dejo todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia.